Aunque no creas, para mí clave en todo el proceso la alimentación. Bueno, Mira, y te digo la alimentación ¿por qué? Porque cuando uno está triste o cuando uno tiene un duelo, y duelo entendido no solo como pérdida de muerte, sino pérdida laboral, pérdida de una pareja, pérdida de un hijo, pérdida de una casa, me embargaron la casa, el carro, lo estrellé, lo que sea. Lo primero que inconscientemente uno hace es buscar placer y la cabeza remite al dulce. ¿Qué pasa? Si tú comes azúcar, vas a generar una inflamación por dentro de tu organismo, te va a generar depresión. ¿Por qué? Porque el azúcar hace picos de insulina. Sube, feliz, baja. Necesito más. Sube para estar feliz, baja. Y entonces se vuelve así, un ciclo así, y vas a estar queriendo azúcar, 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 y generas algo adictivo. Si tú, en caso de crisis, ayunas, o haces comidas espaciadas o altas en grasa como fuente de combustible y bajas en carbohidrato, te vas a estar mucho más tranquilo y pueden hacer el ejercicio con sus hijos. A los niños, a muchos les dicen, no, es que son hiperactivos. Cambiémosle la dieta a ver dónde llega la hiperactividad. Yo les digo a mis pacientes, a las mamás les digo, cambia la dieta en tu casa. En el niño no, porque yo no soy pediatra. claro. En tu casa cambia la dieta. Lo que yo te estoy explicando a ti, hazlo con tu hijo. Y he tenido pacientes, y tuve una paciente que una vez me llamó llorando y me dijo, Carolina, la niña tenía autismo. La niña está hablando y el médico me dice que qué le hice. Claro. Y mi paciente le decía, le cambié la dieta, y el médico le decía, no way, en Estados Unidos, imposible, la llevo tratando 5 años, ¿cómo es posible que la niña hable así? ¿Qué le están haciendo? La mamá le dejó de dar los Pop-Tarts y los cereales y esas cosas, Claro. y el simple hecho le generó una desinflamación en el cerebro, y a mí me pasa. Cuando yo estoy triste y me pongo a comer torta de chocolate, me da el doble de lloradera y me inflamo y el otro día amanezco como un sapo. Claro. Eso pasa. Que claro, que soy humana, sí, y que me las como también, no te voy a mentir que no. Pero si en un caso de crisis tenemos la oportunidad de comer lo menos inflamatorio posible, que es proteínas, vegetales, grasas saludables como el aguacate, las nueces, les va a ir mucho mejor y va a ser más fácil de sobrellevar la crisis. Tal cual, pero fíjate qué maravilla lo que nos compartes, que es la relación con los alimentos, entender a leer los alimentos, cosa que seguramente también hiciste cuando empezaste a estudiar todo esto y lo practicaste contigo. Y te diste cuenta que así como nosotros podemos tener la apertura, ¿no?, a estar en ciertas frecuencias con las relaciones, con personas, bueno, con los alimentos lo mismo. Y hace mucho sentido justo lo que estás diciendo, o sea, el que, y te diría eso, si nos puedes explicar un poquito más de justo cómo estos grupos de alimento van ligados a aumentar ciertos estados emocionales y cómo también el trabajo interior te ayuda a estar mucho más atento a el efecto que tienen cuando los comemos. Entonces, mira, vamos a hablar prácticamente de 3 grupos de alimentos que le podríamos llamar macronutrientes. Tenemos la proteína, que la proteína es como decir la columna vertebral, vamos a decir estas orquídeas, la columna vertebral de nuestro cuerpo. Cuando consumimos proteína, la proteína ayuda a la formación del músculo, a recubrir los huesos y es la que nos da la energía y la fuerza. Por eso hay una mala información de que dice, claro, come mucha proteína, por eso es tan musculoso. No es solo por eso, pero hagan de cuenta músculo. ¿Listo? Y tenemos 2 otras fuentes de macronutrientes que se llaman las grasas y los carbohidratos. Muchas veces le tenemos miedo a las grasas porque pensamos como grasa la frita de las papitas, pero resulta que la grasa es la primera forma de que nuestras hormonas puedan funcionar, es a través de la grasa, como el aguacate, las nueces, las aceitunas, el aceite de oliva, la grasa de los pescados. Esta grasa nos va a servir como fuente de combustible, pero no nos va a alterar algo que se llama la glucosa. Y existen los carbohidratos, que muchas veces dicen, déjelos porque eso es lo que engorda. ¿Qué es lo que pasa? Tanto grasa como carbohidratos son 2 fuentes de energía para nuestro cuerpo. El carbohidrato es la energía o es la fuente de energía inmediata. Cuando a ti te da un desmayo o algo, que te dicen, dele algo dulce para revivirlo. El problema es que el carbohidrato prende e enciende una hormona que se llama la insulina. La insulina hace parte del páncreas, que es el órgano que segrega el azúcar y que controla el azúcar. Cuando tú comes mucho carbohidrato, te engordas es porque hay exceso de esa producción de insulina y ya se sale de las células. Y lo que se sale de las células se vuelve gordo. Entonces, si tú comes mucho carbohidrato, generas o resistencia a la insulina o diabetes. Esa es una fuente de energía que debemos cuidar. Si no quieres
que se te altere, pero quieres tener energía, bajas esta y subes la grasa. Al subir la grasa vas a tener la misma energía, pero no se te va a alterar la insulina, y es lo que hoy en día llamamos la dieta keto o la dieta de cetosis. Ha existido toda la vida ha existido, sino que le cogimos fobia a las grasas, que porque las grasas tapaban arterias. Pues yo me pregunto, ¿eran las grasas o era el resto de la alimentación? Entonces, hay que tener un balance entre esas tres: proteína, carbohidrato y grasa. A la hora de tener una dieta, porque estoy sintiéndome mal, yo digo que cuando uno está en épocas de crisis, en exámenes finales, en estrés, en duelo, como lo estoy yo, lo mejor que uno puede hacer es dejar de lado el carbohidrato. Pero acá es importante hablar que carbohidratos son desde los vegetales, las frutas y lo que conocemos como harinas. Si comemos frutas y vegetales, no hay problema. El problema es cuando comemos el carbohidrato refinado, que es el que nos afecta. Entonces, ¿cuál sería una dieta ideal? La voy a decir ahí en general. Desayunarte tus huevos con medio aguacate, ahí te comiste proteína del huevo, aguacate, la grasa. Esperas al almuerzo, en el almuerzo te comes tu pedazo de pollo, y va la proteína, tu ensalada va un carbohidrato bueno, la otra mitad del aguacate y le echas semillas o nueces. Ahí tienes un plato completo, ahí no te va a dar depresión ni se te va a alterar nada. Y en la cena haces exactamente lo mismo. Entonces, si te das cuenta, tienes una alimentación antiinflamatoria, no te va a dar depresión porque tus emociones están completamente calmadas. ¿Y por qué me vas a decir, bueno, Carolina, ¿y cómo hago? ¿Por qué calmadas y lo demás se le altera? Porque cuando tú le das azúcar, van a empezar los picos y se enloquece. Entonces yo siempre les digo, hagan de cuenta que tienen el botón dormido, ni lo toquen, porque apenas lo toquen con un brownie, la montaña rusa se nos enloquece y empiezan las emociones, va, viene, llora, va. Si no lo prenden, se queda así, quietico. Es como los niños, tú que eres mamá. Si tú a tus niños les das dulce, están como unas motos de un lado para el otro en la casa. Claro, tal cual. Y ahora aquí le agregamos el tema emociones. Como bien lo decía, si yo ya sé y es cuidar nuestros estados emocionales, sé que este es el momento en donde me tengo que cuidar. El tema justo es que muchas de las conductas vienen derivadas de estados emocionales que no están bien. Entonces es como una especie de círculo vicioso lo que a veces nos pasa, ¿no? Es que no puedo dejar el carbohidrato, no puedo dejar lo dulce, porque entonces me deprimo y me siento mal. Y es justo pasar, creo que en este acompañamiento de cuidado emocional más cuidado nutrimental. Entonces, si veo el aspecto de la nutrición más el aspecto de la emoción, puedo realmente hacer un buen trabajo que me lleve a un lugar mucho más estable. Total. Las emociones están totalmente ligadas a la alimentación. Eso sí te lo puedo garantizar. Tanto, Katy, que si tú, por ejemplo, a un niño le dices, pasaste el examen, el niño te va a decir, quiero helado. Y uno dice, pero ¿por qué relacionamos felicidad con comida?